Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el principio de funcionamiento u operación de relé potencial o voltimétrico en el arranque o inicio de compresores monofásicos en refrigeración. Bien, recordemos que este tipo de relé puede trabajar con un solo capacitor de arranque o inicio, o bien en los dos capacitores, tanto el de arranque como un capacitor de arranque o permanente. Este relé voltimétrico o potencial se emplea generalmente para compresores mayores de medio HP en adelante que trabajan con tensiones de 120 o 220 voltios alternos monofásicos. Como vemos aquí, sus componentes internos posee una bobina que es la que activa este émbolo que abre este contacto normalmente cerrado, que es el contacto 2.1. Por tanto, podemos ver en la parte exterior que tienen aquí los pines de conexión de la bobina identificados por 5 y 2. Vemos aquí también tenemos el contacto identificado normalmente cerrado por los pines 2.1, y también poseemos unos pines de ayuda que no tienen ninguna conexiones internas, identificados generalmente con el número 4. Entonces, ¿cuál es la función de este relé? Entonces, este relé, cuando se energiza acá la bobina, crea un campo magnético lo suficientemente fuerte para desplazar a esta platina que tenemos acá, la cual permite abrir el contacto 2.1, y eso lo podemos ver a continuación. Bien, en este caso tenemos nuestra primera conexión donde tenemos al relé voltimétrico con un capacitor de arranque. Entonces vamos a recordarle cómo es la conexión. Aquí de la línea 1 vamos un cable hacia el pin 5, vemos acá, y del pin 5 sacamos una conexión que se vaya al protector térmico que está conectado con el pin común del compresor. Bien, ahora la otra línea puede ser neutral o L2. Vamos a trazar un cable que se vaya a los pines de ayuda del relé voltimétrico de aquí, y de aquí trazamos un cable hacia el pin run o marcha del compresor. Correcto. Ahora a continuación tenemos que conectar el capacitor, y para ello tomamos un cable que venga desde los pines de ayuda del 4, los cuales están conectados con la línea neutral o L2, y de aquí pasamos al capacitor de arranque, y el extremo libre del capacitor de arranque pasa a conectarse o unirse con el pin 1 del relé voltimétrico, y el pin 2 del relé voltimétrico pasa hacia conexión o unión con el pin start o arranque del compresor, como estamos viendo aquí. Por tanto, lo que hemos hecho aquí podemos analizarlo en el siguiente esquema de conexión, donde vamos a ver que aquí tenemos nuestro protector térmico. Muy bien, tenemos las bobinas de arranque y de marcha del compresor, y vamos a notar que con esta conexión lo que estamos haciendo es colocando en paralelo la bobina de relé voltimétrico identificada con los pines 5 y 2 con la bobina de arranque del compresor, como estamos viendo acá. Estas dos bobinas que están en paralelo, vemos aquí, están o controladas, quedarían controladas por el contacto de relé voltimétrico que tiene identificado por los pines 2 y 1. Recuerden que el pin 2 también hace parte de la bobina de relé voltimétrico, como estamos observando acá. Bien, del 1 sale directamente aquí, o estoy conectado en serie con el capacitor de arranque, el cual va hacia la línea 2 o neutral. Bien, entonces vamos a ver cómo es que funciona este sistema. Cuando aplico energía acá, corriente, vamos a dar cuenta que pasa por el protector térmico, y de aquí vamos hacia las bobinas. Entonces podemos observar que las bobinas va a circular corriente, los cuales van a crear campos magnéticos, como estamos viendo aquí y acá. Pero en este pequeño instante estamos hablando de fracciones de segundos, entonces la corriente o que excita a la bobina de relé voltimétrico en este caso es bastante bajita y no es suficiente para activar el contacto de relé voltimétrico. Por tanto, en esa pequeña fracción de tiempo al inicio
vamos a ver que va a circular corriente, vean aquí, por el contacto de relé voltimétrico y me va a pasar por lo mismo por el capacitor de arranque, como estamos viendo acá, activando y operando el capacitor de arranque, dando un gran torque de arranque al inicio, que es lo que se necesita para vencer la inercia del rotor del compresor. Pero ya después de cierto tiempo que va a pasar, la bobina posee una tensión lo suficientemente fuerte y un campo magnético lo suficientemente poderoso para abrir el contacto 2.1, como vamos a ver aquí, veanlo, lo abrió y por tanto desconecta al capacitor de arranque, como estamos observando acá. Sin embargo, la bobina queda retenida, ¿cierto?, manteniendo el contacto de relé voltimétrico abierto, porque no puede permitirse que nuevamente vuelva a operar el capacitor de arranque en plena operación del compresor. Bien, vamos a ver este funcionamiento a continuación. Correcto. Entonces aquí tenemos ya las conexiones, tenemos el esquema de conexión, tenemos nuestro relé voltimétrico aquí o potencial, ya tenemos las conexiones hechas y vamos a ver qué es lo que sucede, cómo es la circulación de corriente. Entonces cuando nosotros conectamos bien la energía, aquí vamos a ver que cómo circula la corriente. Recordemos que este contacto 2.1 es cerrado, es normalmente cerrado. Entonces vamos a ver aquí, cuando yo energizo, vean lo que sucede, vean la corriente, los sentidos pasan por el protector térmico y de aquí va a pasar hacia las bobinas del compresor, como estamos viendo. Entonces, pero también nos vamos a dar cuenta que vamos a pasar una pequeña corriente aquí por la bobina de relevo potencial. Observenla aquí, pero en ese momento es bastante pequeña y no es lo suficientemente fuerte para abrir el contacto 2.1. Por esta razón vamos a observar que como está circulando corriente plena por ambas bobinas, vamos a tener un campo magnético rotativo acá en el estator. Y además de eso, como está pasando corriente por el capacitor de arranque, nos vamos a tener un gran torque que me permite vencer esa inercia. Veanlo aquí como estamos viendo. Correcto. Bien, ahora seguimos la segunda parte del arranque. Ya nuestro rotor está girando, ha arrancado y por tanto ya necesito desconectar al capacitor de arranque. Entonces, por esta razón, el campo magnético de aquí de la bobina de relé voltimétrico se hace lo suficientemente poderoso para que en un momentico o en un corto lapso de tiempo ella atraiga la platina y con esa atracción de la platina yo pueda abrir el contacto 2.1, como estamos viendo aquí en la animación, y por tanto vamos a sacar al capacitor de arranque aquí de la operación, pero también sacamos a la bobina de arranque, como estamos viendo aquí. Por tanto, en este caso me va a quedar en el estator un campo magnético alternativo como el que estamos viendo aquí, pero ya tenemos nuestro rotor girando. Por tanto, este campo magnético se va a encargar de mantener la rotación de mi rotor, como estamos observando acá. Correcto. Y de esta manera es como opera este sistema cuando trabaja con un capacitor de arranque. Bien, vamos a hacer la comprobación de cómo opera la bobina del relé voltimétrico. Para ello tenemos un arranque con capacitor de arranque, valga la redundancia. En este caso hemos adaptado aquí un piloto, vemos aquí con la línea hacia la línea de alimentación, que es la que conecta con el 5, mientras que su neutral lo hemos conectado aquí al pin 2. En pocas palabras, lo hemos conectado en paralelo con la bobina del relé voltimétrico, que también está en paralelo con la bobina de arranque del compresor. Entonces él nos va a determinar si está energizada, si le está llegando tensión. Bien, entonces ahora vamos a hacer el arranque para ver qué es lo que observamos aquí. Bien, aquí estamos listos. Lo que falta aquí es energizar. Ya estoy listo por acá. Vamos a enfocar nuestra cámara aquí en el piloto. Vean, encendimos, el piloto está encendido. Muy bien. Observemos acá nuestro arranque. Ahora vamos a medir con la pinza amperimétrica ciertas corrientes. Bien, en este caso
tenemos ya nuestra pinza perimétrica. Vamos a medir la corriente que tiene aquí la bobina de arranque. Miremos aquí, me está marcando 0 y vamos a ver la corriente, en este caso, que estaría enviando el capacitor. También estamos en un nivel de 0, por tanto el contacto 2.1 está desconectado, o sea que ahora mismo mi capacitor no está conectado al circuito, pero vamos a darnos cuenta que hay una energización acá de las bobinas. Bien, entonces vamos a ver ahora a medir la tensión que está en dichas bobinas. Bien, para medir la tensión de las bobinas ya lo tenemos en nuestra escala de tensión AC. Correcto, colocamos la punta roja aquí en la alimentación del piloto y la negra en el neutro. Vamos a hacerla que quede bien sostenida y vean lo que sucede. Tenemos 143.7 voltios y esta es la tensión que nos está llegando tanto al piloto como a la bobina del relé voltimétrico, así como a la bobina del arranque del compresor. Entonces, esta tensión es la que me mantiene a mí está activada la bobina del relé voltimétrico y me mantiene abierto el contacto 2.1 del relé voltimétrico. Bien, entonces esta era la forma como queríamos probar esta parte. A continuación vamos a mostrarle el esquema cuando estamos trabajando con ambos capacitores. Entonces en este caso tenemos la misma conexión cuando trabajamos con el capacitor de arranque solo. Recordemos que aquí vamos a trazar una línea, vea, la línea 1 va hacia el pin 5, vea, el pin 5 va una línea hacia el protector térmico y de allí hacia el punto común del compresor. La línea 2 o neutral vamos a conectarla al pin de ayuda identificado con 4 y de allí hay un cable que se va hacia el run o marcha del compresor. Correcto. Ahora vamos a conectar los capacitores. Los capacitores tienen que ir conectados, un extremo de ellos tienen que ir a la línea neutral o L2. Vemos aquí el cable donde conectamos un extremo del capacitor de arranque y aquí hacemos un puente para conectarme con el capacitor de marcha. Bien, ahora el extremo del capacitor de arranque se va hacia un cable hacia comunicarme con el pin 1 del relé voltimétrico, mientras que el extremo libre del capacitor de marcha se va hacia el pin 2 y de allí nos vamos a un cable que nos va a comunicar con el pin de start o arranque del compresor y ya tenemos nuestra conexión hecha. Ahora vamos a ver el esquema de cómo funciona. En este caso tenemos aquí ya nuestro esquema de conexión eléctrico. Recordemos que en este caso la bobina de relé voltimétrico sigue estando conectada en paralelo con la bobina de arranque del compresor. Mírenlo aquí. Bien, tenemos nuestro contacto de relé voltimétrico acá y el 1 está conectado con el capacitor de arranque, mientras que el capacitor permanente vemos que se conecta con el 2. Perfecto. Ahora mismo estos capacitores, debido a que está el contacto cerrado, están trabajando en paralelo, por tanto sus capacitancias se suman, lo que me daría a mí un gran torque de arranque al inicio. Bien, entonces vamos a ver cómo sería la operación. Cuando yo energizo, vamos a ver que va a pasar corriente por las tres bobinas, pero recordemos que en el inicio el campo magnético de esta bobina es débil y no me permite abrir el contacto de relé voltimétrico. Por esta razón va a circular corriente, véanlo acá, en este caso, tanto por el contacto como por el cable que se va al capacitor permanente. En este momento vemos que ambos capacitores circulan corriente, están trabajando en paralelo y tengo un gran torque de arranque. Veámoslo aquí. Pero recordemos que más tarde el campo magnético de la bobina del relé voltimétrico incrementa su potencia y es lo suficientemente fuerte para abrir el contacto 2.1. Y tengo esta situación. Entonces cuando se abre me desconecta o desconecta al capacitor de arranque, véanlo aquí, y
pero sin embargo vean que la corriente sigue circulando por el 2 y por el capacitor permanente, que no se desconecta. Entonces el capacitor permanente trabaja tanto en el arranque como en operación, y eso vamos a verlo a continuación. Bien, aquí ya tenemos nuestro montaje. Entonces vamos a ver cómo es la simulación y cómo es la circulación de las corrientes. Entonces recordemos que cuando energizamos, vemos aquí el sentido de la corriente, pasa por el protector térmico y después va a pasar por las bobinas aquí del compresor, pero vean que también va a circular una pequeña corriente acá por la bobina de relé voltimétrico. Entonces se van a crear los respectivos campos magnéticos, como estamos viendo aquí, correcto, y vean los sentidos de corriente. Muy bien, en este caso vamos a darnos cuenta y recuerden que el campo magnético que se forma inicialmente en el relé voltimétrico es débil y no permite la apertura del contacto 2-1 que estamos observando. Por tanto, vean cómo circula corriente por el capacitor permanente, mírenlo aquí, y cómo es la circulación de la corriente por el capacitor de arranque a través del contacto 2-1, correcto. Y por esta acción, como estamos funcionando ambos capacitores al mismo tiempo, tengo un alto torque de arranque. Recuerden que las capacitancias se suman porque están en paralelo, y al mismo tiempo circula corriente por ambas bobinas del compresor, lo cual me crea un campo magnético rotativo, como que estamos viendo aquí, generando el giro del rotor y venciendo su inercia de cuando está quieto. Bien, después que ha arrancado nuestro rotor, entonces con el tiempo, estamos hablando de fracción de segundos, lo que va a suceder consiste en que el campo magnético de la bobina de relé potencial toma fuerza y toma suficiente fuerza, en este caso para abrir el contacto 2-1, como vamos a ver a continuación. Vémoslo aquí, y al abrirlo desconecta solamente al capacitor de arranque, pero vean que mi capacitor permanente sigue operando al igual que la bobina de arranque del compresor, y por tanto se mantiene el campo magnético rotativo en el estator, como estamos observando. Y de esta manera es como opera este sistema de arranque. Bien, doy mis agradecimientos por la observación de este video. No olvidar su like si les gustó el mismo, y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.